Gracias, Señor. Bendecimos a todos nuestros hermanos que están conectados a través del internet en esta hora. Sean bendecidos, sean bienvenidos a todos de parte de la Iglesia, herederos de un nuevo pacto. Cordial saludo, abrazo fraternal, que estemos unánimes en la fe y crezcamos juntos con el crecimiento que da Dios. Vamos a continuar en nuestro tema, la consagración. Vamos a continuar en nuestro tema, la consagración. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria sea al Señor. El título de la enseñanza esta noche es Adelante a la perfección. Adelante a la perfección. Gracias, Señor. Nelson. Bendito eres. Gloria sea tu nombre. Adelante a la perfección. Abramos nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 5, versos 16 y 17. Hebreos. Hebreos. 2 Corintios, capítulo 5, 16 y 17. Y luego pasamos a Hebreos, capítulo 6, del 1 al 2. Anoten las dos escrituras. 2 Corintios 5, 16, 17 y Hebreos 6, del 1 al 2. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5, 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Será el mundo? Ahí dice al mundo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ustedes saben que la mano peluda, cuando nos quiere meter algo, ha hecho esto en las traducciones. Traducen mal una palabra, porque la palabra allí es creación, no es mundo. Oído, la palabra es creación. Sabemos que el mundo o el príncipe de este mundo es Satanás, y es el creador del mundo y es el creador de ese sistema de cosas. Esa palabra en griego allí, mundo, es la palabra cosmos con K, y significa universo, creación. Universo, creación. Entonces Dios lo que está reconciliando era ¿qué? La creación y sus hijos que estaban en la creación. A eso es que estaba ¿qué? Reconciliando consigo mismo. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la
conciliación, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esa es la reconciliación, que para Dios podernos reconciliar con Él mismo, no nos tomó en cuenta nuestros pecados. Dice la palabra que Él no nos ha pagado conforme a nuestro pecado, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que como es lejano el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestro pecado e hizo alejar de nosotros nuestras iniquidades. Diga, eso todavía no es real, no se ha hecho realidad, porque el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 6, versos 1 y 2, recordando el título de la enseñanza anterior, que fue el precio de la madurez. El título de esta noche es Adelante a la perfección. Y el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los hebreos, les dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Esa palabra perfección ahí es la palabra griega teleios. Teleios. Vamos hacia la madurez espiritual. Es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice vamos adelante ¿a qué? A la perfección. Vamos adelante ¿a qué? Hacia la madurez. Dejando ya ¿qué? Las cosas que nos hacen niños en Cristo. ¿Cuánto lo entienden? Entonces él da una lista ahí de cosas que hacían a los hebreos niños en cuanto al conocimiento de la gracia de Dios, porque todavía estaban matando el cordero de 4 patas. Todavía estaban usando la espada de doble filo, que era el distomos, el cuchillo para destrozar el cordero, sacarle las vísceras. Amén. Entonces Pablo les dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que el distomos que ustedes usan para separar las vísceras y no sacar el cuchillo al aire, volver y meterlo y de pronto pinchar la vejiga y contaminar de orina toda la carne. Entonces por eso tenía doble filo ese distomos, ese cuchillo que usaban para descuartizar el cordero. Y Pablo usa ese ejemplo natural del distomos y les dice, la palabra de Dios es más cortante que el distomos. Es más cortante que el cuchillo de doble filo, imagínate, que la espada de doble filo. Es más cortante que eso. Y encima le dice, es viva y ¿qué? Y eficaz para penetrar, partir, porque es más cortante, diga, es más cortante. Leamos ahí Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice así la palabra. Porque la palabra de Dios es viva. Es vida. Diga, la palabra de Dios es vida. Eso es lo que dicen algunas paráfrasis o algunas traducciones. La palabra de Dios es vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra es viva y eficaz. Diga, no es ineficaz. ¿Qué es lo ineficaz? Lo imperfecto, lo que no cumple propósito. Amén. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios cumple propósito, porque Dios dijo, mi palabra, la que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual yo la envío. Entonces, para cada circunstancia, Dios tiene una palabra. Y cada circunstancia, problema, aflicción, adversidad o cualquier cosa que nos pase aquí abajo, en este globo terráqueo,
Ya el Padre, nuestro Dios, nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, ya soltó, ya envió una palabra para sanarte, ya envió una palabra para prosperar tu alma, ya envió una palabra para que conozcas la verdad y la verdad te haga libre. Ya envió una palabra para que alcances madurez y dejes la niñería. Pablo lo que está diciendo es que la palabra de Dios es la que va a hacer en nosotros, o va a ser el propósito de Dios en nosotros. Y les dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir. Esa palabra ahí es merismo, dividir, separar, hasta partir, merismo, en el griego, separar, dividir el alma y el espíritu. ¿Separar qué más? Eso es lo que hacían ellos con el distomos. Por ejemplo, ellos iban a sacar el hígado y entonces cogían ahí, llegaban a la parte del hígado y con el distomo a la redonda, porque el cuchillo tiene filo doble. Entonces tú puedes hacer esto, puedes hacer un círculo. Amén. Puedes hacer un círculo y sacar la víscera, el hígado, los riñones. Hacían lo mismo. Ellos no sacan el cuchillo al aire para volverlo a meter, porque si pinchaban la vejiga, se contaminaba toda la carne con orina, porque ellos se comían esas partes del cordero. Eso lo asaban al fuego. Usted mira allá en Levíticos, en Deuteronomio, cuando se comían el cordero de la expiación. Entonces Jesús apareció a los fariseos y les dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. El que a mí me come tiene vida eterna. Entonces, ¿cómo así que nos vamos a comer a Jesús? ¿Reacción de una qué? De una mente que no ha alcanzado madurez, de una mente que no ha ido adelante a la perfección, de una mente que no ha sido libertada por el Señor. Así estaban estos fariseos religiosos. Les dijo, yo soy el pan de vida, luego les dijo. Luego les dijo, el que bebe mi sangre. Les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá, el que viene a mí no tendrá sed, solo viene a mí, el que mi Padre trajere, yo le resucitaré. Yo le resucitaré. Esas son unas palabras que están escritas en San Juan. Pero yo grabé esa canción con la comunidad cristiana de fe. La grabamos en un cassette en el seminario bautista. Y la canción se llama Yo soy el pan de vida. Y dice eso, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed, solo viene a mí el que mi Padre trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Los fariseos no recibieron la vida, esa palabra de vida, yo soy el pan de vida. El que come, el que me come tendrá vida eterna. Él estaba diciendo, yo soy la palabra, hello, yo soy el pan, yo soy la palabra, yo soy la revelación de la palabra. Jesús es la revelación de lo que había dentro de él, hello. Por eso es que el apóstol Pablo allá en Efesios dice que algunos andan en la vanidad de ¿qué? De su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Efesios 6:17. Ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia, la inmadurez que en ellos hay. ¿A causa de qué? A causa de la dureza
de su corazón. ¿Y qué les produjo dureza en el corazón? Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, sino que ustedes se exhorten, se animen cada día entre ustedes para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Pero el pecado ahora, la gente dice no tenemos pecado, ya somos libres, somos salvos eternamente, ya la salvación es un regalo, Dios nos la regaló. ¿Y es pura qué? Ignorancia, falta de entender, conocer a Dios, porque es una iglesia que está niña en el conocimiento de Dios. Y por eso es que Dios no se está manifestando con poder, porque la iglesia es una niña. Y cuando la iglesia está niña, que la iglesia no está creciendo con el crecimiento que da Dios, la iglesia no produce fruto del Espíritu. No se ve transformación en las personas. Aló. No se ve transformación en las personas porque dice que esta palabra es viva y eficaz, más cortante que el distomos. Aló. Y penetra, hace un merismo hasta partir, dividir, separar el alma del espíritu y viaja, ¿por qué? Por las coyunturas. Mira, y viaja por las coyunturas y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La palabra tuétanos es la palabra muelos, en griego, muelos, tuétanos. Él está hablando de las defensas, tuétanos. ¿Dónde está el tuétano? ¿Por dentro de qué? De los huesos. ¿Y qué están allí? Los ganglios linfáticos. Y ahí están ¿qué? Las defensas del cuerpo. Entonces lo que Pablo le está diciendo a esos hebreos es, la palabra entra, penetra, parte el alma, la divide del espíritu, viaja por las coyunturas, por los tuétanos, hasta lo profundo de nuestro ser. Es la palabra la que hace esa cirugía, esa circuncisión del corazón. Ella penetra hasta lo más profundo. Es la única que puede ¿qué? Separar. Entonces Pablo, cuando está hablando de ese merismo, yo en otras enseñanzas les he ilustrado que nosotros somos como un huevo. ¿Sí? Decimos que la yema es el espíritu, que la clara es el alma y que la cáscara es la carne, el cuerpo. Y que todo eso está ahí junto, pero eso hay que separarlo. Diga separación. Hay que separarlo, ¿por qué? Porque ese es el principio que hace Dios. Desde Génesis. Y vio Dios que la luz era ¿qué? Buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y estaban revueltas las aguas de las aguas. Y separó Dios las aguas saladas, la llamó mares. Al agua dulce la llamó ríos, lagos y lagunas. Y separó Dios ¿qué? Lo uno de lo otro. Y separó Dios y a lo seco llamó tierra. ¿Y qué hizo Dios? Tan pronto puso la luz, comenzó a ¿qué? A separar, a separar, a separar. ¿Qué ha hecho Él con nosotros? Nos separó para Él, nos está consagrando a Él, porque Dios quiere hacer su obra en nosotros. Dios quiere hacer su obra en nosotros. ¿Para qué? Para mostrarnos al mundo que Él es nuestro Dios y mostrar lo que ha hecho en nosotros. ¿Qué está esperando Dios? Que lo dejemos hacer. Que hagamos como Jesús. Que nos prestemos para que Él nos use. Que nos prestemos para que Él se manifieste. Que nos prestemos para que Él nos transforme la vida. Que Él haga eso que ha prometido en nosotros. Que no se quede en un logos ¿qué? Escrito. Entonces Pablo dice, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué hace la palabra? Te separa, discierne. Dis quiere decir dos, discernir, separar. ¿Te separa qué?
los pensamientos y te separa las intenciones de esos pensamientos, a dónde te quieren llevar. Y nos está diciendo que la palabra es como las defensas del cuerpo. Mira lo viva y eficaz que es y poderosa. ¿Qué nos está diciendo? Hombre, que cuando en nosotros se comienza a manifestar algo que no es de Dios, los que somos simiente de Dios, que nacimos del esperma de Dios, que es la palabra, que es la simiente incorruptible, que es la palabra de qué, de verdad. La palabra sin que nadie le ordene, así como se manifiestan las defensas, la palabra sale a capturar ese error, esa mentira, eso que está allí que no es de Dios, que no es del Espíritu de Dios. La palabra misma sale como las defensas del cuerpo. ¿Qué es lo que hacen las defensas del cuerpo? Pues en el cuerpo hay unos ¿qué? Anticuerpos. ¿Qué hacen los anticuerpos? Cuando entra un virus, un extraño, al torrente sanguíneo, inmediatamente los glóbulos, los linfocitos, los ganglios linfáticos, todo lo que son las defensas, se disparan sin que nadie les ordene. Ellas salen a hacer su trabajo y se viene todo ese ejército de defensas y van acorralando el virus, la infección o lo que haya ahí, y lo van sacando acá a la piel en forma de pus. Y lo cogen y lo acorralan, ahí donde lo acorralan se te pone como rojiza la piel, y llegas al médico y dice, no, hay que sacarle la madre. En estos días, a mi primo, el hermano de Irnes, a Tulio, se le torearon esos ganglios aquí debajo de la axila, unos huevos. Y el médico le dijo, son los ganglios que se han disparado, y todos esos huevos que tienes allí, ahí ya hay materia. Voy a mandarte antibióticos. Entonces resulta que el papá de él todavía está en la finca, en una vereda que llama Morga, por ahí por el Hormiguero. Y ellos nunca han curado eso con antibiótico, sino que cogen cáscara de tomate y se la ponen ahí, o calientan la cáscara esa y calientica, se la empiezan a poner ahí, hasta que eso le abre una boquita. Y entonces cuando dicen ya está maduro, entonces cogen y ahí donde está la boquita, apretan y empiezan a meter una gasita, un trapito o una gasita por ese huequito, y lo van empujando y dejan que el huequito más grande, y le van metiendo, y la mecha esa cuando sale va sacando, y a lo último apretan durísimo hasta que salga sangre pura, y dice, ya le sacamos la madre. Ahora nos dan ¿qué? Antibiótico, y el antibiótico lo que hace es absorber la materia esa que está allí, pero el virus puede quedar. Y el virus más adelante se puede volver inmune al antibiótico. Es mejor que lo hagan las defensas, fíjate. Por eso es que algunas personas, cuando les da gripa, no usan antibióticos. Dicen, dejémosla que madure, ¿verdad? Para que salga todo eso. ¿Qué pasa? Los que tomamos antibióticos, se detiene esa flema y todo eso, y eso es lo que da la sinusitis. Que se queda todo eso por acá, se quitó la gripa, pero eso no salió esa flema, y eso se pudre y luego crea problemas. Asimismo es el pecado cuando no sale de nosotros. Se queda ahí dentro de nosotros haciendo estragos. Pero Pablo está diciendo que la palabra es tan poderosa para penetrar en nosotros, hacer esa obra. Esa palabra es viva y eficaz. ¿Qué pasa cuando yo rechazo esa palabra? Resulta que esa la envió Dios a liberarme. Aló. Pero resulta que yo empiezo a razonar esa palabra, porque esa palabra me comienza a golpear. ¿Y dónde me golpea? Me golpea en las áreas donde yo estoy aferrado y no he soltado eso para depositar por la fe mi confianza en Dios y en su palabra. Estoy ahí aferrado a eso. Hay gente que no quieren renunciar a la agresividad porque han vivido con la agresividad como un mecanismo de defensa.
para que cuando se les va a corregir, entonces arman un alboroto y una galería. No, déjame vivir mi vida, no joda. Me meta en mi vida. Que no sé qué, que no sé cuándo, y una agresividad. Pero no es malo lo que te estamos diciendo. Ahí la palabra dice que nos exhortemos cada día para que ninguno caiga o se endurezca por el engaño del pecado y lo aparte de la congregación y le haga creer que fuera de la congregación va a resolver los problemas y cuando los resuelva va a regresar. Eso es una mentira, eso es un engaño. ¿Por qué? Porque ustedes vieron Gálatas 5:6 cuando vimos ni lo uno ni lo otro. ¿Qué pasaba? Que ni los que eran circuncidados ni los que eran incircuncisos, ni lo uno ni lo otro traía salvación, porque los incircuncisos andaban en un libertinaje de la carne. Y los circuncidados querían guardar la ley. Y la quebrantaban en otros ¿qué? En otros puntos por esa carne de ellos que se les manifestaba. Entonces Pablo les dijo, ustedes se creen doctores de la ley, ustedes creen que son luz para los demás, instructores de la vida de los demás, pero ese incircunciso, muchas veces, que no ayuna, que no va al retiro espiritual, que no se bautiza en agua, que no toma santa cena, aló, que no se congrega, que nunca ha leído la Biblia, a veces ese hace más cosas de Dios que tú. Que piensas que con la letra de la ley, porque sabes mucha Biblia, piensas que con la letra de la ley ya estás justificado cuando mantienes quebrantando la ley. Entonces, ese incircunciso que hace por naturaleza lo que dice la ley, te condenará a ti con tu circuncisión y todo. Porque tú que estás circuncidado, no cumples la ley. Entonces dice, fariseo, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los hebreos allá, cuando les dijo, vayan adelante a la perfección, dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dejen ya el arrepentimiento de obras muertas, dejen ya la fe en Dios, dejen los bautismos, la imposición de manos, dejen ese cuento de la resurrección, dejen el juicio eterno, el infierno, todas esas cosas, dejen eso ya, vayan a la madurez, alcancen madurez, vamos adelante ¿a qué? A la perfección, dejen ya esas cosas. Pero nosotros tenemos creencias de cosas que no son bíblicas ni son de la ley. Tenemos creencias. En estos días hablamos del rasparle las uñas a las personas para que se mueran rápido. Es mejor de rasparle las uñas, ¿por qué mejor no lo desconectan? ¿Aló? Si el médico está diciendo, no, él tiene muerte cerebral, él está ahí es con esa careta de oxígeno y está conectado al equipo, pero si desconectamos el equipo, él ahí mismo le da paro respiratorio y se muere. No sé en qué país fue que aprobaron la eutanasia para menores de edad. Creo que fue en Estados Unidos. En estos días escuché yo por ahí porque nosotros no somos realistas. Nosotros no nos hacemos a la realidad. Así están con Michael Schumacher. Tiene muerte cerebral. Y vino un neuro de por allá de Alemania o de Inglaterra, no sé dónde lo trajeron. Y él dijo que no hay nada. Pero como todavía le toman el pulso y no está vivo, dejémoslo porque de pronto él regresa. Resulta que es que a uno, cuando mi padre se cayó de ese tercer piso, los traumas craneoencefálicos que él tuvo, a él se le inflamó adentro el cerebro. Y cuando se inflamó el cerebro, los ojos eran como brotados. Y iban tomando escanografías y nos las traían y nos las mostraban. Y decían, es mejor que se muera, nos decían los médicos. Porque la inflamación que él tiene no evoluciona. Y a él no se le están viendo aquí una cuestión que le llamamos las orejas del ratón Mickey.
Entonces nos mostraban un cerebro normal, y es una parte aquí, en esto de aquí, esta parte, de aquí sale como una orejita y para acá sale la otra. Y a mi papá no se le veía eso por la inflamación que él tenía de los golpes que recibió en el cráneo. Y entonces yo estaba orando ese día y esas palabras de ese médico me llegaron. Entonces mi oración fue a Dios que si ya era el tiempo de él, y él ya había corrido su carrera y Dios lo necesitaba, que se hiciera la voluntad de Dios. Y salí y le dije a mi familia, la cosa no está buena, pasa esto, el neuro dijo esto, entonces prepárense porque en cualquier momento el hombre puede partir. Y eso que no va a ser pues la locura aquí, pues que gente desmayándose, ni gritando, ni nada de esas cosas. Control, fortalecidos en Cristo, les hablé la palabra. Eso fue por el día domingo que les dije eso. Al día martes a las 7 de la mañana, 3 paros respiratorios. ¿Por qué? Porque se contaminó con una bacteria de ahí de la unidad de cuidados intensivos, que los del CTI no querían hacer el levantamiento. Vinieron y dijeron que si el seguro no les prestaba el equipo, ellos no tocaban ese cuerpo porque esa bacteria es un estafilococo dorado, no sé, algo así. Bueno, ellos quedaron los pies, todos, las manos, solamente veían así, todos tapados hasta acá y acá, hasta aquí a la frente. Y no nos lo dejaron ver, lo metieron en una bolsa de polietileno y sellaron el cajón de una vez, el cajón se llevó allá. Y que los que lo hayan tocado, hemos tenido contacto, nos mandaron a vacunar. Allá mismo en el seguro nos pusieron la vacuna. A mí hasta ahora no me ha dado nada. Yo le cogía las manos y oraba. Yo le cogía sus manos a él y se las apretaba y oraba con él y todo. A mí no me cogió el bicho. Y doy gloria a Dios. Porque apuesto que hubiera entrado allá con temor y desconfianza, que alguna cosa, de seguro que se me pega. Porque a nosotros se nos pega más lo malo que lo bueno. Y la palabra, que es viva y eficaz, nos hace discernir. ¿Cuántos saben qué es cernir? ¿Ustedes han visto cuando cogen la arena los repelladores, los que trabajan en construcción? Cogen un cernidor, ¿verdad? Una zaranda y lo empiezan a cernir la arena y quedan los bollos de los gatos, las piedras, las puntillas, la caca del perro, todo va quedando ahí, las escorias, la basura, y pasa la arena pura al otro lado como ellos la necesitan para hacer un buen repello. Entonces así la palabra comienza a cernir y comienza la palabra misma a decirnos: eso no es de Dios, esa no es la voluntad de Dios, eso es religioso, eso que vas a hacer, aló, eso es religioso, el comportamiento que tienes, no estás yendo adelante a la perfección, estás niño, no te estás preocupando por tu vida, si estás creciendo con la palabra que ha salido de la boca de Dios, que Él ha enviado para tu bendición, para tu prosperidad. Yo hablaba con los hermanos de Piendamó el jueves. Apareció el hermano Jorge Quila, volvió otra vez a congregarse y me dijo que lo perdonara porque él se había ido cargado por el horario y que inclusive él estuvo hablando con la hermana Lorena y hablaban del horario. Y entonces que el problema de ese horario era que se iban sin comer para allá, para la reunión. Y llegaban casi a las 9:30 o 10 de la noche a comer a la casa. Entonces yo les decía, es que eso es lo que pasa, porque les estaba dando a ellos la enseñanza de alcanzando madurez. Y ellos, eso es lo que pasa, que venimos acá, que a una reunión con Dios, a recibir de Dios,
Y les metemos a eso un poco de cosas que no son de ahí, que horarios y un poco de cosas del mundo y todo eso, y nos cargamos con esas cosas. Y entonces, ¿qué pasa? No recibimos la palabra. Entonces yo le dije, yo te aseguro, Jorge, que tú salías de acá. Me dijo, sí, pastor, yo no recibía nada. Yo vine a recibir, fue ahora que me metí a la página y empecé a bajar los audios. Y empecé a alimentarme y todo eso, y Dios me fue hablando y Dios me mostró que yo... Y me dijo que no se vuelve a apartar de Dios. Y yo le dije, que Dios te dé poder para no apartarte, porque así me dijo James. Así me dijo James, que no se olvidó apartar de Dios. Pero una cosa son las palabras de quién. Unas cosas son las palabras de los hombres y otras cosas son las palabras de Dios. Entonces, las palabras de los hombres no tienen poder. Entonces yo les decía, entonces ustedes metan en los pantalones míos como pastor, que yo cuando estaba en el programa de radio, métase en los pantalones del pastor, que cuando yo estaba en el programa de radio, entre las 12:30 y la 1 de la tarde, yo ya estaba corriendo para ir a coger el transporte, para poder llegar a las 4 y arrancar el programa. Terminaba el programa a las 5 de la tarde. Imagínense, y me quedaban 2 horas libres hasta las 7, que supuestamente íbamos a empezar a las 7. Y a las 7 no estaba la gente. Y gente cargándose por horario. Cuando yo llegaba súper temprano, yo a las 3:30, 2:30, 3 de la tarde ya estábamos allá. A veces llegamos a las 4 rayados ahí encima de la hora, pero llegábamos. Hello. ¿Sí? Yo me acuerdo una vez que un retén que pararon a Miguel ahí en el puente de Piendamó, y Miguel se bajó de Trajipiel y se fue a pie para la emisora. ¿Qué se iba a quedar haciendo allá esperando hasta que el búho arrancara otra vez? Salud. Y nosotros veníamos atrás y nos paró también el mismo retén. Nos hicieron cuadrar allí. Pero bueno, a nosotros nos requisaron así, bueno, bájense rápido para requisarlos rápido. Bueno, sí, bajémonos, y bueno, no. Y bueno, el carro volvió, arrancó y nos llevó hasta el Trajipiales y le habían bajado las maletas y lo tenían allá. Pero llegamos. Entonces yo a las 5 ya estaba desocupado. ¿Quién me va a decir a mí que yo llegaba tarde? Si desde las 5 de la tarde el programa era de 4 a 5, ya estaba desocupado. Y muchos me veían tomándome una sopita de 2,000 pesos allá en el Pollo. Cuando íbamos varios, a veces comprábamos un pollo para todos. Y había abundancia. Y había transportes y Dios proveía para todo eso. Pues déjeme decirle que el viernes volvió la hermana de la Pedregosa, que se llama Natividad Huetio, dejó su teléfono. Es una persona de escasos recursos económicos, que ella oía ese programa en una grabadorcita que ella tiene, y ella quiere las prédicas en casetes, porque no tiene dónde oír, y para salir al internet le toca venir hasta Cajibío. Entonces Diego me explicó, me dijo, no, pastor, es que usted no conoce la Pedregosa. Le dije, no, pues yo no conozco, yo creí que era ahí cerca de donde Leder. Entonces les dijo, no, yo voy a ir, pastor, yo voy a ir ahí a ministrarles a ellos. Porque él me dijo que queda de la Aurelia, y que la Aurelia voltean para no sé dónde, y ahí coge para no sé dónde, y que eso para allá no hay carro, eso es a pie, que hay que subir para allá. Y allá entraba esa señal, y esa señora no se perdía ese programa, y esa señora se alimentaba de ese programa. Entonces ahora se le apagó la luz. ¿Y qué hubo el programa? Entonces Adriana le dijo, no, el programa ya no vuelve más, estamos por el internet. Y todo eso usted tiene que bajar hasta de los hermanos. Acá digo, no, pero es que es bien difícil para uno bajar desde allá y todo eso. Entonces,
No, espérate. Resulta que Dios es muy grande. La hermana Adriana va a regalar un equipito de esas de USB y se las vamos a grabar allí. Le vamos a llenar una memoria de puras prédicas. ¿Sí? Pues yo también tengo como 5 bultos. Y mire, Jorge me decía a mí algo. Me decía, pastor, la unción que se manejaba en el programa de radio era muy diferente a cuando uno venía acá a la congregación, sin desmeritar la doctrina, ¿no? Yo le dije, pues claro, nosotros también lo sabíamos, porque en el programa de radio, pongamos, se cogía un tema sobre el homosexualismo y eso se profundizaba y se mostraba lo establecido por Dios. Y hablábamos de esos políticos. Yo por aquí traje ahorita, la inmadurez es una cosa muy tenaz, hermano. Es que no lo encuentro. Ay, como que aquí está. Unos israelitas me pasaron un volante. No lo encuentro. Ellos me pasaron un volante. Y ese volante, no, déjalo ahí. Ese volante, usted conoce a los israelitas, ¿no? Que visten como sacerdotes y armados y todo. Y el tipo está repartiendo sus volantes él. Y es del Partido Verde. Y dice que él va para senador, vote por el 12 y el 82 es una monja de esas. Con su traje y todo, está fotografiada ahí para el Senado también. Los dos para el Senado. Ayer estuve hablando con el pastor Denis y yo le estaba contando al pastor Denis que estaba en esta serie de alcanzar madurez, de ir adelante a la perfección. Y entonces yo le dije, pastor, lo que pasa es que la inmadurez de nosotros le mete a la iglesia un poco de cosas que no son de iglesia. Entonces le dije yo, como la política, me dijo, ni me digas, porque por aquí estuvo Nelson Mina, con un tal Alexander no sé qué, y vino, que como yo conocía el ambiente de Tuluá, que yo le iba a manejar el dinero, de no sé qué cosa de la campaña de ese tipo y todo eso, y resulta que yo al tipo lo conozco. Y es un inmaduro, es un irresponsable. Entonces que donde el pastor Leonardo estuvieron, que lo operaron de la próstata, y el pastor Denis reprendió al bendecido Leonardo, le dijo, usted tan viejo, hermano, ya está muy viejo, para que usted no discierna que Dios no está en la política. Entonces, imaginen lo que andan buscando, son ministros de Dios, pero como ministro les va muy mal con el billete. Entonces, vamos al Senado con los votos de los hermanitos, como hace la esposa de Jorge Villavicencio, ¿sí? La senadora esposa de Jorge Villavicencio, el pastor Villavicencio de, ¿cómo es? Centro Amor y Fe, ¿no es? La carismática, sí. La senadora esa. Entonces tenemos por acá a Mira con la senadora Piraquide y sus otros senadores ahí que tienen allí. Y todo el mundo anda buscando allá una curul para asegurarse una ¿qué? Asegurarse un dinero, una posición económica y durar allí y entonces meterle a la iglesia cortes de pelo, manicures gratis y una cantidad de cosas que hacen en Mira y fundación y una cantidad de cosas para tener esa gente ahí ocupada hasta que lleguen las votaciones. Esa votación ya está asegurada porque le han estado regalando el corte de pelo, le regalan el manicure y el pedicure y hacen esto y aquello y entonces no ve cómo sale y la defienden y hasta marcha hicieron. Y por ahí salió un ciego ahí que no, ella es muy buena. No, bueno no es sino Dios, dijo Jesús. Ella no es buena, ella es mala. Lo dice la Biblia, no yo. Entonces todo eso hace parte de ¿qué? Diga, de la niñez espiritual en que está la iglesia.
pero una niñez que Dios dice que la arroja en cama, hermano, dice en Apocalipsis. Es aquí yo la arrojo en cama. O sea, la iglesia está enferma. No hay manifestación de Dios, no hay vivificación. Dios nos está vivificando en nuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Por ignorancia, porque nos falta mucho entender y conocer a Dios. Entonces yo le decía a los hermanos, entonces yo vengo desde Cali, vengo más lejos, a las 5 ya estoy desocupado, y van apareciendo que no, que la bendecida Adriana está en la DIAN, en Popayán, pero ya viene. Entonces arranquemos con los que hay. No, pues el bendecido Diego está en la alcaldía, allí con el alcalde en una reunión, ya viene. Y yo desde las 5 estoy desocupado. Y me está del pastor, yo vengo de más lejos. Y a veces venía nomás y no tenía sino 2,000 pesos para tomarme un consomé, hermano, no tenía más. Que hasta Miguel me regañó una vez y me dijo, eso le friega el colesterol, el pastor debe estar tomando eso. Eso sí le tapona las venas. Pero yo no tenía sino 2,000 pesos. Y yo un consomé, y siempre me tomaba un consomé de eso y le echaba ají y con una aguapanelita con limón. Y a las 7 que íbamos a arrancar la reunión, la gente no está, no han llegado, están en Popayán. Es que los de Cajibío está lloviendo para Cajibío, entonces se demoran un poquito mientras escampa. Y me hacen ir a mí desde aquí hasta allá y todo eso. Y yo nunca protesté. Yo nunca me quejé. Yo nunca me enojé. Siempre estuve presto para que lo que más nos convenía a todos se hiciese. Y por eso es que existe la iglesia. Entonces yo le dije, porque si nos vamos a ir en mi carne, aquí no se gana plata, mi hermano. Yo me estoy envejeciendo aquí, volviéndome viejo, viniendo y viaje, y llego a la 1 de la mañana, 1:30 de la mañana. Y ustedes no se han metido en los pantalones míos. Y yo tengo una carne. Y yo en la carne, a mí se me puede levantar un pensamiento de pedirle a Dios que me dé una metralleta o una Magnum para matarlos a todos. Y se acaba el problema. ¿Por qué? Le dije, porque tú, Diego, tienes un comportamiento. Tú, Jorge, tienes otro comportamiento. Y todo el comportamiento es malicias que hay dentro de nosotros. Hipocresías que hay dentro de nosotros. Personas que hasta son groseros con el pastor. Anoche llamé a este señor Pablo de Ciudad del Campo a preguntarle el teléfono de Héctor Fabio, porque ya estoy avanzando con la historia de la iglesia, tengo las fotos, tengo una cantidad de cosas para la página web. Lo necesitaba para que me diera el correo de él para enviarle eso. Y este señor me dijo, no, Héctor Fabio, no sé qué, no sé cuándo. Y le dije, ¿cómo? Aló, y me cortó. Y ya seguro se le descargó la pila. Dejé pasar un tiempo, llamé como a la media hora y no, buzón de voz, me apagó el celular. Me di cuenta que el programa ya los martes no está saliendo de Ciudad del Campo Estéreo. Porque el hermano Kelvin dijo que él no era ecuménico. ¿Sí? Entonces, Emilio lo que quiere es que venga el cura, que vengan los mormones, que vengan los testigos de Jehová al programa y que todos ahí mancomunadamente vivamos juntitos allí y todo eso, con doctrinas diferentes. Eso es niñez, es un inmaduro. No conocen. Pero Pablo le dijo eso a los hebreos. Ahí en el capítulo 5, verso 11 al 14. Les dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir. Eso le decía yo a los hermanos de Piendamó. Yo tengo mucho que decir, yo tengo mucha palabra que enseñarles a ustedes. Pero ¿cómo se ha vuelto esto? Difícil de explicar. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y la palabra tardos allí en griego es la palabra flacos.
que se refiere a un retardado mental, como a un mongólico, como a uno que se le está hablando y no se le queda ¿qué? No se le queda nada. Nosotros tenemos que tener un cuaderno y tenemos que anotar las cosas doctrinales que Dios nos está enseñando, porque eso a nosotros se nos olvida. Entonces usted pasa leyendo por ahí en Hebreos 4, donde leímos la palabra muelos, y usted no sabe qué es tuétanos, qué es muelos. El pastor le desglosó eso, se lo explicó, le dio el agua molida, el viento raspado. Usted no anotó que tuétanos es muelos, que se refiere a las defensas del cuerpo, todo eso. Cuando al tiempo usted pasa por ahí, vuelve y lee tuétanos. Y usted dice, ay, ayer me comí precisamente un hueso de cogote y me chupé hasta el tuétano. Y eso es lo que hay en su mente, tuétano. Ahí es muelos. Dije, ¿cómo es que el pastor dijo que el muelón qué? Es que el pastor dijo que el muelón, yo no sé qué, que el muelón. ¿Qué? ¿Cuál muelón? La palabra tardos y la palabra flacos. Por esto es que Jesús decía, oído, Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la palabra, que es viva y eficaz y es más cortante, le quiere dar muerte al yo de nosotros. Y nosotros no queremos que la palabra le dé muerte al yo de nosotros. Porque en el yo es donde está mi concupiscencia almacenada. Y yo no quiero que nadie me la toque, porque yo llevo años con ella allí. Y de allí es que viene mi agresividad. Y de allí de mi concu es que yo me pongo agresivo cuando me llama la atención. No acepto los errores, nunca me equivoco. Y la gracia no es para los prepotentes, ni los altivos, ni los soberbios, ni los orgullosos. Acuérdate lo que dice Primera de Pedro capítulo 5. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. ¿Por qué Dios resiste al soberbio? Porque el soberbio no necesita gracia, él se salva solo. El prepotente no necesita un Dios omnipotente, porque él es prepotente, él puede hacerlo todo, él puede hacerlo solo sin Dios. Hello. Entonces hay cantidad de gente, niña, inmadura, que están tan engañados con una ropa, con un computador, con un carro, con unas cosas, y le quieren venir a mostrarle eso a uno para decirle que están muy bendecidos. Mire, por allá andan con la política. ¿Para qué? Para coronar una curul de senador o a la Cámara y todo eso y ganarse unos millones allá en 4 años. Y venir a decirle a la gente que están bendecidos, que así es que los hijos del rey deben vivir. Y Cristo no está ¿qué? Formado. El carácter de Cristo no está manifestado en la iglesia. ¿Por qué? Por nuestros comportamientos. Por nuestros comportamientos. El miércoles pasado, al terminar la reunión, me metí al Facebook para ver la foto del equipo que está vendiendo Alejandro y decirle a Armando si eso nos servía para lo de mezclador de la emisora. Armando ya las vio y me dijo que no sirve. No sirve. No sirve. Y entonces cuando estoy ahí veo que está el hermano James en el chat. Y entonces cojo y le digo, hola James, me metí aquí para ver una foto de una mezcladora que me están vendiendo y aproveché para saludarte. Usted me responde, hola pastor, ¿cómo va todo? Todo va muy bien, ya tenemos 2 radios online al aire para que cuando falle la una, ahí está la otra y uy, se salió. Me dejó escribiendo ahí porque vi que el puntico verde se quitó, se retiró él mismo del chat. Y entonces, ¿a quién le iba a hablar yo? Eso es como coger uno y estar por el teléfono y le tiren el teléfono a uno. Entonces, por eso es que yo le digo, yo no me cargo con el que se va. Por eso es que yo no llamo, no los visito ni nada de eso. ¿Por qué? Porque yo siempre estoy aquí. En estos días me trajeron unos saludos del hermano Fabio y de la hermana Fanny.
Y le dije al que trajo el saludo, le dije, dígales que ellos saben dónde estoy, para que me vengan a saludar. No me manden saludos por razón. Saben que estoy los miércoles y los domingos ahí. Entonces toda esa hipocresía, ese fariseísmo, todo eso, yo como pastor, yo no puedo aceptar eso. ¿Por qué? Porque eso es contrario a la palabra. Yo siempre voy a hablar la palabra que Dios me ha dicho que hable y le predique a su iglesia. Al que la crea, la reciba, la retenga, y esa palabra le produzca fruto, pues va a experimentar el Dios que tiene. Al que la rechace, al que la razone, al que se ponga, el problema es con Dios, no es conmigo. Yo no soy nadie. Ni el que siembra es algo, ni el que planta, dijo Pablo, sino Dios que da ¿qué? El crecimiento. El que te va a madurar a ti es Dios, no yo. Isaías 48. Nelson se la sabe. ¿Cómo es que Isaías 48 qué? Isaías 48 del 1 al 11. Gracias, Señor. Santo eres. Oí esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. Los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. O sea, hablan de él, pero no en verdad ni en justicia. Porque de la santa ciudad se nombran, y en el Dios de Israel confían, su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó, ya antes lo dije. Y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto, y fue ¿qué? Realidad. ¿Cómo lo hizo Dios? No, lo hizo pronto. Aló. Esa expresión allí, lo hice pronto, eso es profundo lo que hay allí. Porque mire, en la inmadurez del pueblo de Dios, la fe es como algo lejano, es como algo que se demora mucho. Aló. ¿No es así? ¿No es así? ¿Lo hice qué? Pronto. Por allá Ezequiel dice, el profeta Ezequiel dice que apresura su palabra para que se haga realidad en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese comportamiento carnal, inmaduro, de niños que tenemos nosotros, que empezamos como la hermana de Moisés, que se metió con la mujer cusita esa que se consiguió Moisés y se unió con el Aarón, con el incierto, que eso significa la palabra Aarón. Se unió el razonamiento con lo incierto. A Abraham le dijeron, no te lleves a tu sobrino Lot. Y Lot en hebreo es la palabra tol, que significa razonamiento. Quiere decir que Abraham andaba con el razonamiento, con una palabra de fe, pero con el razonamiento al lado. La fe no se puede razonar, porque la fe no tiene lógica. Es la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, dice Dios, lo hice pronto y fue ¿qué? Realidad. Verso 4, por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Todo eso simboliza dureza. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera, te lo advertí. ¿Para qué? Para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mi ayuno lo hizo, la ida del milagroso lo hizo.
La Virgen del Carmen lo hizo. Está diciendo Jehová, lo hice yo. Yo fui el que lo dije antes, yo fui el que lo hice pronto y yo fui el que lo hice realidad. ¿Y con qué propósito lo hice? Para que no fueras a decir que era el muñeco ese que lo hizo. Para que no fueras a decir que es tu ídolo. El ídolo de muchos es el trabajo. Aló. Ellos no están recibiendo provisión de Dios y no de un trabajo. Miren la inmadurez de la iglesia. Yo le decía a mis hermanos de Piendamó, les decía, hermanos, si Dios dice diezmo, es diezmo. Si usted recibe 100,000 pesos y usted da 9,990, eso no es diezmo, eso es profano delante de Dios. Es profano, ¿por qué? No es santo por cuanto no está haciendo lo que Dios dijo y no lo que a usted le parece, lo que a usted le da la gana. Porque hay gente que están ofrendando y no quieren diezmar, no creen en el diezmo. Oído, el que profana el diezmo y no lo consagra a Dios, ¿se acuerda cuando comenzamos la consagración? Que eso era apartado ¿para quién? Consagrado a Dios. ¿Qué persona? Pues esa persona no está en pacto con Dios. Dios no está comprometido a abrirle las ventanas de los cielos. Y abrir ventanas de los cielos es Dios darle revelación. Aló. No tiene revelación, ¿por qué? Porque Dios no le ha revelado los diezmos. Él puede creer. ¿Usted cree que por su llaga fuimos curados y sanados? Sí, pastor, lo creo. ¿Usted cree que Él ciertamente llevó todos nuestros dolores? Sí, pastor, lo creo. ¿Usted cree que ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades? Sí, pastor, lo creo. ¿Usted cree que Él llevó todo nuestro pecado? Sí, pastor, lo creo. ¿Usted cree en los diezmos? No, eso no me lo ha revelado todavía. Un pueblo que está herido por lo que están haciendo estos pícaros. Dios no tiene la culpa de eso. Los pastores que somos de Dios tampoco tenemos la culpa de eso. De lo que hacen los pícaros y los ladrones con esos diezmos. Nosotros no tenemos la culpa, Dios tampoco. No se la podemos cobrar a Dios. Para que no vayas a decir que tu ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo. Verso 6. ¿Y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora pues te he hecho oír cosas que nuevas y ocultas que tú no sabías. Y ahora han sido creadas. No en días pasados fueron creadas, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí, yo lo sabía. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal, habías de desobedecer, por cuanto te llamé rebelde desde el vientre. ¿Qué está diciendo este Dios poderoso? Hermano, que cuando yo oigo la palabra es porque Él me abrió el oído. Aló. Pero ¿cómo anda la iglesia? No, yo ya sé. No, eso ya me lo sé. Ven, ¿qué están viendo? No, que estamos viendo una serie sobre la fe. Ah, todavía están en la fe. No, eso ya me lo sé. Esa de la fe ya me la sé. Si Dios no abre el oído, no oímos. Porque a Jesús cuando lo ungieron, Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, para dar vista a los ciegos, para abrir los oídos a los sordos. ¿Y qué nos había dicho Dios en la circuncisión? Que éramos un pueblo, ¿qué? ¿Duro de qué? De cerviz y de oídos, ¿qué? Incircuncisos. ¿Qué quiere decir?
que Dios tiene que circuncidar nuestro oído. Dios tiene que abrir nuestro oído para oír su palabra. ¿Qué quiere decir? Que si Dios no me lo abre antes, yo no entiendo. ¿Y por qué no entiendo? Porque dice Dios que hay una rebeldía. Y la rebeldía es de un niño. Aquí te rebeldizas. Bueno, rebeldízate con todos nosotros. Pero ¿y con Dios? Dios tiene poder para coger y apretarte esa rebeldía. Y te puedes retirar de esta congregación. Y a donde vayas, Él puede estar ahí porque Él está en todas partes. Y si eres hijo, va a seguir tratando contigo. Porque no quieres que seas un bastardo. Entonces nosotros contamos el tiempo. No es que ya llevo tanto tiempo en la congregación y yo no veo nada. No es que llevo tanto tiempo en la congregación y no pasa nada. No pasa nada porque tú no has cambiado, tú no has transformado tu mente. Tú no estás vivenciando la fe de la palabra. Dios no se te ha manifestado, tú no has experimentado nada de Dios. Estás contando el tiempo nomás. Y se te está pasando el tiempo ¿en qué? En tu rebeldía, en tu inmadurez, en tu niñería. Entonces Dios, cuando alguno está niño, ya Dios estableció. Allá en Gálatas capítulo 4 dijo, no hereda. Está niño, no hereda. Se tiene que estar bajo ¿qué? Bajo tutores, se tiene que estar hasta el tiempo señalado por mí. Y el tiempo señalado es la perfección. El tiempo señalado es teleios. El tiempo señalado es madurez. Entonces, nosotros deberíamos de estar ya con esta enseñanza alerta. Yo estoy yendo adelante a la perfección o voy para atrás como el cangrejo. Dios me decía, estas son las obras de la carne: pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, enemistades. Mire, los hijos de Dios no podemos andar en enemistades, que eso es de la carne. Y si uno anda en enemistad, uno anda niño. Hello. No podemos andar en enemistades porque eso es obra de ¿qué? De la carne. Si nosotros andamos en enemistad es porque tenemos acá en la mente una atadura que nos hace estar en esa enemistad. Dios nos quiere liberar de eso. Amén. Dios nos quiere liberar de esa atadura. No puede haber enemistad con nadie, ni con tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos. Pastores, ¿qué es lo que me hicieron? Lo que te hicieron lo llevó Jesús en la cruz. No traigas el pasado al presente. Tú estás ahora en Cristo y por cuanto estás en Cristo vives en un eterno presente. Las cosas viejas que pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Yo quiero cosas nuevas en mi vida, Dios. Yo quiero ir adelante a la perfección. Yo quiero que tú me perfecciones. Yo quiero que tú hagas tu obra en mí, la buena obra que tú mismo comenzaste en mí. Aló. Yo quiero una nueva vida. Yo no puedo estar en los mismos Gilgales ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Se te vuelve religiosa la venida aquí a este lugar. Acá en tu mente se te vuelve religiosa la venida. Entonces, ¿qué pasa? Tú no ves nada, yo no veo nada, yo no veo nada. Diego me decía, pastor, esa es la pura verdad, porque yo decía, yo no sé, pero yo veo que a veces el pastor como que la misma enseñanza nos da. Entonces les dije, ustedes tienen que ir adelante a la perfección. Y yo los quiero ver algún día que yo les diga, háblame de la enseñanza anterior, Diego, y no cojas el cuaderno y te pongas a leer lo de la enseñanza anterior. La enseñanza anterior, se tituló ni lo uno ni lo otro. Y hablamos de esto, hablamos de esto. ¿Qué significa en hebreo la palabra eteo? Espera un momentico, pastor. Eteo. Yo la tenía por aquí. Se me perdió. El pastor para recibir eso yo tuve años para poder llegar al hebreo a sacar esos significados.
para traértelos a ti, para que entiendas que todo es espiritual, que eso haya un eteo, no es una persona, sino que representa ¿qué? Un estado espiritual, que un gigante no era un grandotote en estatura, sino que un gigante es uno que hace ¿qué? Obstáculo, que hace perecer. Eso significa la palabra gigante en hebreo, el que hace obstáculo, el que hace perecer. Entonces cuando decía que los gigantes de Aná estaban en la tierra prometida, y el cananeo, el amorreo, el eteo, el jebuseo, el fereceo y todos esos feos, lo que quiere decir es que la tierra que Dios había jurado a sus padres estaba como invadida por ellos. ¿Qué había que hacer? Sacarlos. ¿Y qué dijo Dios? Ustedes mismos los van a sacar porque yo he entregado a esos enemigos de ustedes en su mano. Y Rahab la ramera creyó esa palabra. Digo, cuando ustedes entren a tomar posesión de la tierra, ténganme en cuenta a mí y a mi familia. Y dice, por la fe, Rahab la ramera escondió a los espías, hermano. ¿Ah? Era una hija de Dios, aunque era ramera, una hija de Dios allá entre esos heteos y esos amorreos y esos pueblos cananeos. Y estaba allá una bendecida, escogida de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es simbólico. La tierra es nuestro corazón. ¿Y cómo está la tierra? Llena de heteos, de amorreos, de cananeos, de problemas, de celos, pleitos, iras, contiendas, divisiones, comportamiento, hipocresía, avaricia, envidia. Bueno, todo eso entró por Adán. Entonces ahora viene la palabra a libertarnos de eso. Y yo vivo bien así. Así. No, Dios dice, cedes tu libre albedrío a favor de la palabra, vas a andar por la fe que yo te doy. Sin fe es imposible que me agrades. La recibes la fe, te la estoy dando porque tú no tienes fe. La vas a rechazar. No, si Dios, es que yo me la sé todas. Ah, bueno, prepotente. Hazle. Y después hablamos a ver qué resultados obtienes de tu prepotencia. Porque Dios da gracia a los humildes, a los que reconocen, como hizo el apóstol Pablo. Dice, yo he hallado esta ley, queriendo hacer el bien, queriendo ser bueno, he hallado esta ley, que el mal está en mí, y esto es en mi carne, no mora el bien. Tengo un conflicto interior, necesito de ti, Señor. Yo como pastor estoy también en esta fe. Y le oré a Dios anoche que vine a orar acá. Le dije, Señor, de aquí en adelante, Espíritu Santo, ayúdame a estar atento de que yo vaya adelante a la perfección. De que de verdad yo no esté amando al mundo y esté todavía con las cosas del mundo y todavía quiero conquistarme algo en el mundo. Yo no estoy buscando esos tesoros. Yo estoy buscando los tesoros de los cielos, porque el Señor dijo, no te hagas tesoros en la tierra, sino tesoros en los cielos. Y los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. Cuando tú valores eso, vas a ser como Moisés, que te los pueden poner aquí, mira. Esta iglesia está tan niña que le ponen una esmeralda y un rubí, y la sabiduría a un lado y cogen para la esmeralda y el rubí. Y menosprecian lo de Dios. De seguro que con esa esmeralda yo hoy la empeño, aunque sea, me dan tanta plata por ella. Por ese lingote de oro. ¿A cómo amaneció el gramo de oro hoy? Este Abraham no fue tonto y el Moisés tampoco. Conocían a Dios. Conocían a Dios. Amén. Vamos a orar. Que Dios nos dé de ese poder que hubo en Cristo Jesús. Que Dios nos dé esa unción para ir adelante a la perfección. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Tú eres un Dios alto, sublime, poderoso. Para ti no hay nada imposible. Tú eres la única fuente de salvación que tenemos. ¿A dónde más buscaremos salvación sino en ti? Tú eres esa fuente de vida. ¿Dónde buscaremos la vida sino en ti? Tú eres la vida, esa es tu naturaleza. Gracias, Papito Dios, por quitar todo engaño, toda mentira de estas mentes, Señor. Gracias porque tú comenzaste esta buena obra
y tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo, hasta el día que Cristo sea formado en nosotros, que su carácter sea visto en la iglesia, que tu manifestación gloriosa y las profecías que están escritas se vean manifestadas en la iglesia. Eso es lo que tú quieres, ese es tu deseo, Padre. Y esos escogidos somos nosotros. Y nos escogiste, Señor, porque no miraste nuestro pecado, no lo tomaste en cuenta, sino que nos reconciliaste contigo mismo por la sangre preciosa de tu Hijo, para que ahora podamos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia y podamos doblar nuestras rodillas, levantar nuestras manos caídas y reconocer que necesitamos esta salvación, que necesitamos entrar en este proceso de ser transformados por la unción que has hecho morar en nosotros. Has derramado tu espíritu y nos has dado tus palabras de vida, que son vivas y eficaces, que no vuelven a ti vacías. Estas palabras que hemos oído hoy, Señor, abre nuestro oído y abre el oído de la iglesia, de tu pueblo, Señor, para que se nos quede algo, para que se nos quede, Señor, de las palabras que tú hablas, se quede arraigada esa semilla en la tierra y crezca y lleve fruto para ti. Gracias, Padre. Nos escondemos en ti, poderoso Dios, castillo y refugio en el día de la adversidad. Clamamos a ti, poderoso Dios, para que nos enseñes cosas grandes y ocultas que no conocemos. Renueva nuestro entendimiento, cambia esa manera de pensar que tenemos, forma ese carácter santo, porque tú eres santo, Señor, para que seas exaltado y entronado en nuestro corazón y tengas el primer lugar en todas las cosas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Sean todos bendecidos. Nos vemos el domingo. Gracias, Padre. Aleluya. Amén.